Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre las vías de administración. Mi grupo está conformado por Arley Forero, Estefanía Guerrero, Paula Duarte, María Contreras y quien les habla, Zaira Pinto. Así que bienvenidos. Primeramente les voy a hablar de la vía oral. La vía de administración oral es aquella donde los medicamentos se administran en el organismo a través de la boca, dirigiéndose hacia el estómago a la porción proximal del intestino delgado para su posterior absorción. En cuanto a la ubicación, esta cavidad bucal es anatómicamente el comienzo del aparato digestivo que viene desde la boca hasta el ano, ¿cierto? En la cavidad bucal, hacia la parte de delante, vamos a encontrar los labios superiores. También encontraremos las arcas dentales, hacia los costados vamos a encontrar las mejillas, que está compuesta por los músculos bucinadores, y también encontraremos en el suelo de la boca, que está formado por los músculos mieloides. También encontramos los palares, ya el paladar blando, el paladar duro. Encontraremos el istmo de las fauces, que está compuesto por los pilares del paladar, y dentro de estos pilares encontraremos lo que son las amígdalas. Y como órgano principal vamos a encontrar la lengua. Técnica. Primero que todo, alistar la bandeja con el equipo necesario para la administración del medicamento. Realizar un buen lavado de manos, verificar la fecha de vencimiento y la prescripción médica, informar al paciente del procedimiento, colocar al paciente en posición flower o semisentado, depositar el medicamento, ya sea en cápsulas, comprimidos, entre otros, entre la línea de las encías y la mejilla. Permanecer junto al paciente hasta verificar que sea disuelto el medicamento. Realizar el lavado de manos y registrar el procedimiento. Entre los cuidados de enfermería tenemos aplicar los 5 correctos, no abrir el medicamento hasta el momento de su administración y valorar el estado de conciencia y la capacidad de ilusión del paciente. En cuanto a las contraindicaciones, esa vía está contraindicada para pacientes que tengan náuseas, vómitos, pacientes con inconsciencia o pacientes que tengan problemas de deglución. Bueno, en cuanto a la conclusión y la importancia, la vía oral corresponde a una de las vías enterales. Los fármacos administrados por esta vía oral son absorbidos a nivel de la mucosa gastrointestinal. Es de suma importancia conocer todo el proceso que realiza el medicamento cuando se administra por la vía oral, debido a que produce una serie de transformaciones, entre las cuales empieza desde su administración, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Debido a todo este proceso sucede un efecto de primer paso, y todo este proceso va a generar una biodisponibilidad menor del fármaco, provocando una acción más lenta. También en esta vía es de suma importancia, ya que es una vía que genera tranquilidad en ciertos pacientes, ya que es una vía cómoda, no dolorosa y económica, y le permite a los pacientes estar más tranquilos a la hora de administrar los medicamentos. La vía de administración sublingual es aquella donde los medicamentos se administran por debajo de la lengua, siendo una forma más rápida de absorción por parte del organismo. En cuanto a la ubicación anatómica, estas glándulas sublinguales están ubicadas en el suelo de la boca. Son las glándulas más pequeñas de las glándulas salivales mayores. Es una glándula mixta, posee una extensa red de vasos venosos y linfáticos, y los tejidos que participan son la mucosa sublingual y el tejido conjuntivo submucoso. En cuanto a la técnica, primero que tenemos que hacer es alistar la bandeja con todos los implementos necesarios para la administración del medicamento, realizar un lavado de manos, utilizar guantes, verificar la fecha de vencimiento y prescripción médica, identificar al paciente, también informar el procedimiento al paciente, también colocar el paciente en una posición flower, verificar que la boca del paciente esté permeable, libre de alimentos y secreciones, depositar el medicamento indicado bajo la lengua del paciente, permanecer junto al paciente hasta verificar que la absorción del medicamento sea total, y retirar el material sobrante y realizar un lavado de manos y registro del procedimiento. Cuadro de enfermería. Aplicar los 5 correctos. No abrir el medicamento hasta el momento de su administración. Enseñarle al paciente a reconocer y reportar inmediatamente reacciones adversas graves. En cuanto a las contraindicaciones, evitar la administración de este medicamento por vía sublingual a pacientes inconscientes o en coma, pacientes que sufran náuseas o vómitos o pacientes con incapacidad para deglutir. En cuanto a la conclusión de esta vía, pues la vía sublingual es beneficiada por una gran vascularización. Debido a esto, las sustancias administradas por esta vía ascienden directamente a la sangre, evitando el efecto de primer paso, por lo cual su efecto es más rápido y potente. Esta vía es de suma importancia, debido a que esta vía genera una gran absorción más rápido, y debido a esto es una opción muy utilizada en casos donde es necesario administrar medicamentos por urgencias. Bueno, yo les puedo hablar sobre la vía enteral de las sondas nasogástricas y orogástricas, la cual se define, una sonda que es un tubo suave y flexible que se inserta a través de la nasofaringe o la orofaringe, pasando por el esófago, en donde su extremo descansa en el estómago. Como anatomía, es en el paso de los orificios hasta la nasofaringe, si es por nariz, o orofaringe, si es por la boca, llegando al primer esfínter esofágico superior hacia el esófago, para llegar al segundo esfínter esofágico inferior, culminando en la boca del estómago.
Como técnica, entonces, reunir el material, ya sea la sonda que se vaya a utilizar, verificación del paciente correcto, explicarle el procedimiento de lo que se le va a hacer, ejecutar el lavado de manos, el posicionamiento del paciente en semifolia, la técnica de medición, lubricación de la sonda, introducción, fijación de la sonda, medición y comodidad del paciente. Como importancia, bueno, esta sonda se utiliza para el paso de los fármacos o alimentación. En el paso de los fármacos sería en forma líquida y no sólida para que no se forme una obstrucción en la sonda. Como contraindicaciones en pacientes con fracturas de cráneo, fracturas faciales graves, especialmente con la nariz y el esófago obstruido, varices esofágicas y obstrucción de las vías aéreas, o sospecha de evidencia de perforación esofágica al momento de introducir la sonda puede provocar esto. Como cuidados de enfermería, entonces es limpiar las fosas nasales al menos por un día con algodón humedecido con agua, para evitar que se formen úlceras, mover la sonda moviendo o girando la sonda, para evitar que salgan úlceras, cambiar a diario el esparadrapo que se fija en la nariz con el que se sostiene la sonda, suavizar la nariz con cremas hidratantes y para que no se forme una irritación nasofaringea, usar trozos de hielo o anestésicos tópicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vía enteral, sobre la sonda de gastrostomía o gastrostomía endoscópica percutánea con sus siglas BPG, la cual es una intervención quirúrgica que consiste en la apertura de un orificio en la pared anterior del abdomen para introducir una sonda de alimentación en el estómago mediante una cirugía. Como su anatomía se localiza en la parte externa de la región epigastríca del hipocondrio izquierdo, en donde se hace una incisión en el abdomen para exponer al estómago para introducir la sonda de gastrostomía y esta queda fuera de la pared abdominal izquierda. Como su técnica, el procedimiento de la PG es la más común, el cual se emplea con un endoscopio, la cual es un tubo delgado con una cámara y una luz en su extremo, que se introduce por la boca del paciente para guiar al médico y ubicar la sonda de gastrostomía. Posterior a esto se utiliza un tubo endotraqueal para evitar las complicaciones y se trata de un tubo plástico que se introduce en la garganta y la tráquea para ayudar a respirar el procedimiento mientras la cirugía, el cual se conecta en un ventilador para impulsar el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Como su importancia, es un método seguro y efectivo para prevenir la nutrición enteral prolongada de pacientes que no pueden deglutir, y como sus contraindicaciones son leves, que encontramos la celulitis, el rebosamiento del estómago, obstrucción de la sonda o hemorragia de la vía abdominal. Y como sus cuidados de enfermería encontramos entonces cuidados del estómago, el cual es comprobar diariamente el estómago para que no haya una irritación o secreción de la zona de enrojecimiento al lado de este. Cuidados del soporte externo, la cual es fijar la sonda, poner un esparadrapo hipoalergénico aprovechando la flexión natural de la sonda, y cuidados de la sonda, en donde se debe limpiar diariamente la pared externa de la sonda con agua y jabón neutro, girar diariamente la sonda para evitar que se quede adherida a la piel, y si la sonda ya está deteriorada se debe cambiar posteriormente. Bueno, pues siguiendo ya con las vías de administración, pues la próxima es la vía transdérmica o pues la guía de la piel, de la administración de fármacos por la piel. Bueno, esta vía se pueden emplear parches transdérmicos que se adhieren a la piel y que permiten que el medicamento se libere de manera paulatina o controlada desde el parche, a través de la piel y hacia el lecho capilar. Estos parches por lo general contienen una cantidad específica de fármaco. Un ejemplo de esto es la nitroglicerina, que se utiliza para la angina de pecho, y otra, la escopolamina, que se utiliza para los mareos. Estos parches deben cambiarse de forma regular, cambiando la aplicación y el lugar. Bueno, cabe aclarar que todo esto se tiene que hacer bajo una técnica estéril. Bueno, para hacer la administración, pues hay unas instrucciones que nos van a indicar a nosotros como enfermeros de cómo tenemos que aplicarlo. Primeramente se tiene que revisar las indicaciones que señalan en el empaque del parche, junto a la aplicación y la frecuencia de cambio. Esto varía según el medicamento. Ponerse los elementos de bioseguridad personal, pues esto es muy necesario. Retirar la medicación o el parche si tiene antes y limpiar la zona. Si se emplea una pomada transdérmica, aplicar una línea uniforme en el papel y luego pegarlo. Presionar el parche sobre donde se va a aplicar en una piel limpia y seca y libre de vello. Luego se tiene que seguir un sistema de rotación en el punto de aplicación para prevenir la irritación de la piel. Y por último se tiene que roturar el parche con la fecha y la hora y las iniciales del paciente.
Bueno, otra vía de administración es la administración oftálmica, que esta vía se emplea para tratar trastornos que se encuentran localizados en el ojo y las estructuras anatómicas que se encuentran pues alrededor de estas. Las indicaciones más frecuentes se encuentran pues la sequedad, las infecciones, el glaucoma y la midriasis. La midriasis es cuando la pupila en el ojo se tiende a dilatar. Estas características se ven pues en la exploración ocular, cuando un enfermero pues hace la exploración cefalocaudalmente hablando del paciente. Estos fármacos pues se pueden encontrar en presentaciones de gotas, de pomadas y de discos. En los niños es necesario que se acompañe de un adulto, por si es necesario inmovilizar al niño. Esto para que pues, el niño no se mueva y se pueda aplicar de una forma más segura el fármaco. La administración oftálmica o los procedimientos es indicar al paciente que se coloque de cúbito supino o sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para pues, poder aplicar el medicamento. Luego se tiene que tirar del párpado inferior con la mano no dominante para exponer la zona conjuntival del ojo, pidiendo al paciente que mire hacia arriba, esto para que pues, se logre ver bien el lecho conjuntival. Luego, para aplicación de gotas, se tiene que hacer, se tiene que aplicar con una distancia que no genere el parpadeo, la estimulación del parpadeo. Administrar el número de gotas que están prescritas. Para la administración de pomadas, aplique uniformemente en una línea a lo largo del borde interno del ojo e inferior e indicar al paciente que cierre el ojo suavemente y hacer ligera presión en la zona lagrimal del ojo, en esta zona, para que el fármaco no se absorba, o sea, no haya un proceso de absorción no deseado en la garganta y en la garganta para que se vaya a circulación sistémica. Luego se tiene que retirar el exceso de la medicación con una gasa y reemplazar el aplicador si es necesario. La vía óptica es una vía que se emplea para trastornos locales del oído, ya sea dolor, infección o para otro tipo de tratamientos. La oreja está ubicada en los temporales de la cabeza y el oído más profundamente del hueso temporal. Está formada por una serie de estructuras complejas que se encargan de la audición y del equilibrio en el ser humano. En la técnica, primero, se pedirá al paciente que se recueste de lado. Segundo, se limpiará la zona con un paño limpio para evitar la propagación de infecciones. Tercero, se aplicará el medicamento según las gotas de la prescripción, 6 milímetros por encima del canal auditivo. Cuarto, se le pedirá al paciente que se mantenga 10 minutos recostado de lado para evitar la salida del medicamento. Para las contraindicaciones tenemos, primero, no se puede utilizar el medicamento si el oído del paciente está sucio. En el segundo, no se deben utilizar más gotas de las necesarias. En los quioscos de enfermería, el primero es verificar que el oído del paciente se encuentre limpio y no se encuentren lesiones. Para el segundo cuidado, vamos a explicarle el procedimiento que se va a hacer, cómo se va a hacer y al cuánto tiempo más o menos actuará el medicamento. La importancia de esto es que es una vía rápida y de muy fácil acceso. La ventaja es que va a actuar directamente sobre el sitio de acción del lugar. Como su presentación siempre vienen en gotas, mayoritariamente, por lo tanto para nosotros no va a haber ninguna dificultad a la hora de aplicarlas. Y como conclusión final tenemos que, como reitero, es un aplicamiento sumamente fácil, al paciente no le va a generar ni dolor ni molestia, así que es de gran importancia siempre explicar, siempre analizar los procedimientos y verificar si es un medicamento adecuado, no aplicar más gotas de las necesarias y siempre procurar tener al paciente en una muy buena estancia. La vía nasal se emplea para la administración de fármacos a nivel local y sistémico, debido a que la mucosa nasal constituye una excelente superficie de absorción para algunos medicamentos. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca y la nariz está formada por el meato externo, los orificios nasales, el tabique nasal que está formado principalmente por el cartílago y hueso y recubierto por membranas mucosas, las fosas nasales que son conductos recubiertos por una membrana mucosa y diminutos pelos que se denominan cilios que ayudan a filtrar el aire, los senos paranasales que está formado por 4 pares de cavidades llenas de aire también recubiertas por una membrana mucosa. Antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado el material que se va a emplear, que en este caso consiste en el medicamento, guantes, pañuelos desechables, batea o riñonera. Primero, lavarse las manos y colocarse los guantes. Segundo, explicarle el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. Tercero, indicarle al paciente que se suene para limpiar las fosas nasales. Cuarto, ayudar al paciente a colocarse en posición semi-Fowler, pero guardando un espacio detrás de la cabeza para que pueda inclinarla hacia atrás. Quinto, pedirle al paciente que despeje las fosas nasales. Sexto, cargar el cuentagotas la cantidad de fármaco precisa. Séptimo, indicar al paciente que abra la boca y respire por ella. Octavo, sujetar la punta del cuentagotas justo encima de la ventana nasal y evitando el contacto de la nariz con el aplicador y dirigir la solución lateralmente hacia la línea media del cornete superior del etmoides.
Luego, pedir al paciente que permanezca en esa posición durante 5 minutos y posteriormente desechar la solución que queda en el cuentagotas. Finalmente, registrar el procedimiento. Este tipo de medicación puede estar contraindicada en caso de haber un deterioro de la mucosa de la nariz, así como un deterioro de la integridad cutánea de la zona, además en pacientes con alergias medicamentosas. Como principal cuidado de enfermería se deben de cumplir los 12 correctos a la hora de administrar un medicamento. Entre los principales tenemos dosis correcta, horario correcto, vía de administración correcta, paciente correcto y medicamento correcto. Por otro lado, realizar la valoración del paciente y por último limpiar las narinas con aplicadores antes de administrar el medicamento. Podemos concluir que la administración de fármacos por vía nasal, además de tener una buena absorción, incluye un fácil empleo y la elusión del efecto de primer paso y de las enzimas digestivas. Por otro lado, es importante saber que a pesar de que la mucosa nasal supone una excelente superficie para la distribución del fármaco, los cilios de la cavidad nasal pueden resultar dañados y posteriormente a esto causar irritación de la mucosa con frecuencia. Ahora vamos a hablar de la vía vaginal. La vía vaginal es una vía en la cual se va a administrar el medicamento y actuará química y mecánicamente dentro de la vagina de la mujer. La vagina está ubicada en la parte anterior de la uretra, el cuello de la vejiga posterior de la vejiga, por detrás del conducto anal. Es un conducto fibromuscular elástico que forma parte de los órganos genitales internos de la mujer y se entiende desde la vulva hasta el útero. Para la técnica, primero se colocará al paciente en posición de lipotomía mientras pedimos el consentimiento verbal. Segundo, se colocarán los implementos de bioseguridad y se descubrirá el óvulo. Cuarto, se utilizará lubricante hidrosoluble. Quinto, se insertará el óvulo profundamente en el canal vaginal a 10 centímetros. Sexto, en caso de ser crema o espuma, se colocará el aplicador 5 centímetros en el canal vaginal. Y por último, se le pedirá al paciente que se mantenga en esa posición 10 minutos. Para las contraindicaciones tenemos que no se debe aplicar si el paciente siente ganas de orinar. Siempre debemos mandarla a que vaya al baño primero. Y la segunda contraindicación es que no se debe forzar el medicamento a entrar si este así no pasa. Siempre se debe tener un lubricante en la mano para hacer mucho más fácil el acceso. Los cuidados de enfermería es siempre preservar la dignidad del paciente en todo momento, ya que este procedimiento puede generarle incomodidad. Y el segundo es siempre tener un lubricante en la mano para hacer mucho más fácil el acceso. La importancia de esta vía es que es rápida, es eficaz y segura. Este medicamento puede venir en óvulos, cremas y espuma. Para la conclusión es que es muy buena y rápida, presenta la dignidad del paciente. Entonces, como profesionales debemos tener profesionalismo a la hora de tratar con esta vía. La vía rectal puede emplearse para la administración de fármacos a nivel local o sistémico. Es un método seguro y eficaz de administrar fármacos a pacientes inconscientes o que presentan náuseas y vómitos. La absorción del fármaco se realiza a través del plexo hemorroidal, lo cual evita la parte del efecto del primer paso antes de incorporarse a la circulación sistémica. Los fármacos rectales suelen ser supositorios, aunque algunos laxantes y sustancias diagnósticas se administran mediante enema. La vía rectal es anatómicamente el segmento terminal del tubo digestivo. Tiene una estructura que consta de una capa serosa peritoneal, esta túnica muscular, una capa submucosa irrigada por el plexo venoso hemorroidal y una capa túnica mucosa. Antes de realizar cualquier procedimiento debemos de preparar el material necesario, que en este caso consta de guantes, que no es preciso que sean estériles, medicación, que en este caso es el supositorio, lubricante, que ha de ser compatible con el medicamento y es conveniente leer el prospecto, gasas y una sábana. Con respecto a la preparación del supositorio en sí, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos. Un supositorio blando se adhiere al envoltorio y es más difícil de introducir en el ano. Para aumentar la consistencia del medicamento, podemos colocarlo unos minutos en el frigorífico o bajo el chorro de agua fría. En caso de que haya que administrar medio supositorio, este se partirá siempre en sentido longitudinal. Los supositorios tienen una forma cónica u ovoidea alargada, de tal modo que si se partieran transversalmente no se estaría introduciendo el 50% de la dosis. Indicar al paciente que se tumbe sobre el lado izquierdo en posición SIM, colocarse los guantes, abrir el supositorio y lubricar el extremo redondeado. Lubricar el dedo índice enguantado de la mano dominante con lubricante hidrosoluble. Avisar al paciente cuando se vaya a insertar el supositorio, indicándole que debe realizar inspiraciones lentas y profundas y exhalar profundamente durante la inserción con el objetivo de relajar el esfínter anal. Insertar suavemente el extremo lubricado del supositorio en el recto más allá de la línea anorrectal para asegurar la retención. Indicar al paciente que permanezca en posición de SIM o de cúbito supina para evitar la expulsión del supositorio. Indicar al paciente que retenga el supositorio durante al menos 30 minutos para permitir la absorción, salvo que el supositorio pretenda estimular la defecación. Está contraindicado en personas con fístulas rectales y hemorroides. Como principal cuidado de enfermería, se deben cumplir los 12 correctos a la hora de administrar el medicamento. Entre los principales tenemos la dosis correcta, el horario correcto, la vía de administración correcta, el paciente correcto y el medicamento correcto. Además, explicar el procedimiento al paciente, no forzar la introducción del supositorio o la sonda de un enema si se encuentra en resistencia. Por otro lado, verificar que la posición sea la correcta y por último, para que la absorción del medicamento sea la más adecuada, no debe haber heces en el recto.
Podemos concluir que la administración de fármacos por vía rectal es una ruta de entrada del medicamento muy efectiva, puesto que la absorción es buena al ser una zona muy vascularizada por las venas hemorroides. Además, es de suma importancia conocer la manera de realizar una técnica adecuada y los cuidados respectivos que se deben tener en cuenta para lograr una efectiva administración a la persona de cuidado.